Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro primer programa en Déjate de Historias Televisión. Un canal donde hoy tengo el placer de presentarles a alguien que quizá cambie su visión y su enfoque sobre los problemas neurológicos, sobre el daño cerebral, sobre si es posible revertirlo o no, ya que a eso se dedica nuestro invitado desde su centro y con su equipo. Y presten mucha atención porque quizá hoy les cambie la vida si alguno de ustedes está en una de esas encrucijadas en las que la vida les coloca a veces, que supone estar conviviendo con un afectado de lesión cerebral en cualquiera de sus manifestaciones. Nuestro invitado de hoy es Carlos Gardeta Oliveros, director y fundador de Institutos FAI y presidente de la Fundación Gardeta FAI, un centro médico, psicológico, educacional y de rehabilitación neurológica de problemas de lesión cerebral, tanto genética como adquirida, así como déficit de atención en todas sus variantes, que son muchas. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias Carlos, 25 años en España y más que tú llevas formándote desde un centro que está de aniversario, por cierto, este 2020, y cuyo nacimiento fue fruto justamente de una de esas encrucijadas de la vida en la que te viste. Sí, yo cuando tenía 11 años mi padre tuvo un derrame cerebral que le postró, como se dice, en coma durante unos casi 12 años más. Y murió del estar encamado y no tener el cerebro la capacidad de manejar los sistemas correctamente. Luego yo seguí mi vida y cuando me casé tuve 2 hijos y el segundo, cuando nació con una toxoplasmosis prenatal, o sea, una infección de un toxoplasma, que es como la enfermedad del beso, de esa familia, el bichito. Y lo que hace es que se nutre de neuronas, se las come, del sistema nervioso central. Y entonces se le comió un hemisferio y un trozo del otro. Entonces estaba diseñado para morirse antes de nacer, luego cuando nació, luego al día siguiente, a los 2. El niño ha cumplido este año 33 años. Está claro que el destino te perseguía, para que te dedicaras a esto, porque tú, lejos de desalentarte, hiciste otra cosa completamente diferente. Y además yo no tenía nada que ver, mi formación es jurídica y económica y no tenía nada que ver. Entonces empecé a buscar qué es lo que podía hacer para que no se repitiera el problema y encontré en Estados Unidos una escuela de pensamiento promovida en su momento por un neurólogo que fue presidente de la Asociación de Neurólogos Americanos, o sea, no era un matado. Y entonces, sabía bastante. Entonces, este hombre planteó un problema a nivel sanitario, decir, bueno, si la gente que tiene estos problemas de discapacidad, vamos a poner el nombre que se utilizaba en aquel momento, y no se recupera nunca, y aún no sabemos recuperarlos, es que o esto no pertenece al ámbito sanitario o médico, o la medicina no ha encontrado todavía el camino. Montó un equipo de investigación y fueron progresando y bueno, diseñaron una metodología que hacía posible, pero con un esfuerzo brutal, el arreglar el cerebro de las personas afectadas. Y yo empecé a trabajar los contacté, empecé a asistir a su centro periódicamente a Estados Unidos durante casi 8 años, cada 6 meses iba y seguía digamos, lo que me iban diciendo. Las pautas que te daban, pero tú... Que me obligaba a trabajar luego en casa 10 horas al día por lo menos y ayudado por 40 personas durante la semana. Es una locura. Sí. Entonces, y además la obsesión que tienes que centrarte para arreglarlo. Entonces, bueno, al cabo de esos 7, 8 años decidí que eso no podía ser tan bestia. Y hice un análisis de toda la situación, vi cada una de las fases de la metodología, en fin, hice un estudio de la situación, lo mejoré bastante. Luego hice una segunda en el año 2000, que lo he dejado de locura, y entonces abrí en el año 95, después ya de 7, 8 años de trabajar y dar conferencias sobre ello, en mi casa, sobre todo los sábados, que tenía mi mujer hasta el gorro, abrí un centro en Pozuelo en el año 75, el 9 de enero. O sea, que ahora el 9 de enero del 20... Exacto, haces el 25 aniversario. Y empezamos a tratar
gente con estos problemas, que yo le cambié el nombre porque realmente es, cuando dices lesión cerebral, es la manifestación, pero lo que estás tratando es la falta de organización cerebral adecuada, que esa se produce desde el momento de la concepción hasta los 7 años. Lo que hacemos es repetir la evolución de la especie en nosotros mismos, ayudados por los estímulos que nos produce nuestra madre. Si el cerebro está bien. Si está bien, lo que vamos haciendo es que vamos formando una serie de redes de neuronas, que cada red la fabricamos en un salto evolutivo para hacer una función totalmente nueva que nos facilitara la supervivencia. O sea, esta es la base de lo que tú haces, es esta metodología, estas fuentes, el diseño de la especie humana. Y cómo va. Entonces, lo que se trata es de encontrar cuáles son esas redes que debían de haber estado maduras en ese proceso de 7 años y 3/4 y 9 meses, y no han llegado a estarlo. Y al no estarlo, no pueden producir la función propia del ser vivo que somos nosotros. Y entonces nos tenemos que dedicar, o el que tiene el problema, a producir una funcionalidad por debajo de lo que es la de nuestra especie. Y eso es lo que se llama discapacidad. Realmente es que no puedes funcionar adecuadamente. Eso es, y una vez analizado el problema, ¿cómo entras a repararlo? Claro, ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, dentro del cerebro hay miles de redes, pero dentro de esas miles de redes hay unas 100 y pico que son la base de todo el sistema, que es, explicado más facilito. En España hay cientos de miles de kilómetros de carreteras, pero el 80% del tráfico pasa solamente por las autopistas, las autovías y las de primer orden. Y por los cientos de miles de kilómetros pasa el 20%, que es nada. Si se estropea un tramo de esos cientos de miles, pues no tiene una repercusión en el sistema general del país. Ahora, si se rompe, se avería una autopista, como pasó una vez ahí en Despeñaperros, que un tren descarriló y cayó sobre la autopista, el lío que se monta es de película, porque tienes que desviar un tráfico inmenso por otras carreteras que no están pensadas para soportarlo, etc. Eso es lo que pasa en el cerebro. Eso es un símil perfectamente fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar? Es qué carreteras son las que están averiadas. Ajá. O sea, es qué redes no han llegado a estar maduras y no permiten o no realizan la función para la cual lo pensamos en la evolución. Eso es lo que hago yo. O sea, lo que he desarrollado ha sido una analítica que permite acceder a cada una de esas redes fundamentales, saber cuáles están afectadas y en qué medida están afectadas. Y luego ir midiendo posteriormente los cambios que se van produciendo en cada una de ellas en relación con las otras que están del cerebro. ¿Y cómo chequeas esas redes? Cuando llega un paciente... Jugando. Jugando. Realmente. Yo produzco estímulos con luz, sonido, contactos cutáneos y movimiento, y en función de cómo responde el cerebro, veo la red en cuestión que estoy testando, sé si está perfecta o no lo está, o es que no existe, ¿no? O sea, que es una analítica funcional en la que no empleáis aparatología ninguna. Aparillaje de nada. Es, con linternas, haciendo ruidos, cosas muy sencillas. Pero lo que estamos analizando es la respuesta que da el cerebro a ese estímulo, que debe de ser una respuesta fisiológica propia de nosotros, de nuestra especie. Una vez que lo sé, ordeno todas esas respuestas en un esquema que es un proceso, o sea, un esquema del proceso en que consiste pasar de recién nacido, que eres un trozo de carne realmente, que no sabes nada, a los 7 años que nosotros tenemos, nuestro cerebro está organizado igual que lo teníamos a los 7 años. Es decir, la gente, ahora con los ordenadores es más fácil de explicarlo. Los estímulos que produce la madre o el entorno, lo que van haciendo no es creando archivos. Si crean archivos, pero archivos de lo que es lo que se llamaba antes el ASCII, el lenguaje que funcionan los ordenadores, y posteriormente lo que es el Microsoft y el Windows. Con eso haces lo que quieras. Pero esa es la organización cerebral real, las redes esas que tienes que tener
luego te dedicas a la pintura o al rendero, pero tienes que tener en tu cerebro esa organización. O sea, nos has explicado el cómo, La de dónde viene el analítica, programa, el el problema, diagnóstico, porque el diagnóstico cómo lo es decir, diagnosticas. tú a ver, no puedes hacer todas estas funciones y te ves obligado a realizar todas estas otras que no son propias del nivel que debías de tener porque esta y esta red están todavía insuficientemente organizadas, por lo que sea. Y ahora, perdóname, Carlos, vamos a ponerlo en un ejemplo, porque ya sé que tratáis pacientes con todo tipo de Bueno, afectaciones. pero que eso es reparable, ¿eh? Quiero decir que una vez que sabes Sí, eso, claro, ahí eso es voy, reparable. ahí voy. Sí, exacto. Me interesa especialmente hablar ahora de los problemas escolares, de todos estos problemas de aprendizaje, hiperactividad, déficit de atención, a los que un tanto por ciento importante de la población escolar se les diagnostica en torno a los... O no. A los 6 años, o no, digo, No, ahora la verdad es que que... no se les diagnostica, pero luego se sufre. Es decir, Sí. hay un fracaso escolar por culpa de esta desorganización leve. Ahora estamos gente Sí. que tiene muy leve. Lo que estaba contando antes era a la bestia. O sea, realmente afectaciones muy altas. Entonces, los leves no te das cuenta, pero lo que pasa es que cada curso que pasa te bombardean con una cantidad de conceptos mayores, más útiles, más entrelazados y a mayor velocidad. Y si tu cerebro no está organizado para procesar eso a esa velocidad y con esa complejidad, te vas quedando por el camino y a los 14, 16 eres fracaso escolar. Y eso es el 33% de la población estudiantil menor de 18 años. Se dice pronto, que es que además es más o menos la población, el tanto por ciento de fracaso escolar, efectivamente, que Pero luego hay otro, ¿eh? se dobla en la universidad. El fracaso universitario, que de Sí. eso no habla nadie. Sí. Entonces, Sí, parece que llegamos a la universidad y se ya acaba está todo. chupo, ya acabas de hacer la carrera. No, entre el 40 y el 60% de los estudiantes de cualquier carrera suelen ser fracaso universitario. Se achaca que no estudian, que juegan al póker en la cafetería de la facultad o que se dedican a alegar con las niñas a los niños. Pero la cosa es que no son capaces de procesar la información que en el aula le están vertiendo constantemente. Entonces, Carlos, estos problemas que atañen a los niños vienen se producen, ¿por qué? Por ejemplo, háblanos No, de la hiperactividad. hay tres causas. Una, que no tengas Brevemente, que quiero tocar más temas. que no tengas una madre. Entonces, como no te produce la estimulación adecuada, no fabricas esas redes. Dos, que tengas una muerte de neuronas prematura, que suele ser falta de oxigenación en algún momento de la vida de esa persona y que la prevalencia es en el momento del parto. El parto nuestro es complicadísimo y lo que hace es que suele producir falta de oxigenación suficiente y muerte de neuronas y por lo tanto ya la hemos liado porque las que sobreviven están más alejadas de sus vecinas que lo estaban antes y el conectarse unas con otras se vuelve mucho más difícil en el sentido que necesitas una mayor cantidad, una frecuencia mayor de estímulos y una cantidad mayor. Bueno, y la tercera causa es que tengas una avería, un problema en el código genético, que te hace que los brazos de conexión de una neurona con otra sean más cortos de lo que deberían de ser. Entonces la madre sigue estimulando a su bebé, digamos, síndrome de Down, por poner uno de ellos más conocido, igual que al niño, al otro hermano que está bien, pero para el que está bien es suficiente para organizarse y para el síndrome de Down necesitaría 5, 10, 15, 20 o 100 veces más estímulos, con lo cual se queda retrasado. No se produce ese proceso correctamente. Esas son las tres causas y no hay más. Vale, sí, efectivamente, es así de... Falta de oxígeno Sí. en la sangre, problemas genéticos o falta de una madre. Vale, y ahora, ¿cómo arreglamos? ¿Qué hace FAI diferente a los demás centros? Hemos hablado de que viene el niño... Primero encontrar las redes que están Claro, deficitarias. exactamente. Viene, hace ese análisis funcional, encuentras las redes que están mal, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hacéis? Diseñamos una estrategia terapéutica compuesta de unas rutinas de estimulación, con luz, con sonido, con contactos cutáneos y con movimiento, que cada rutina de esas
es de un estímulo en concreto, y ese estímulo en concreto es el estímulo perteneciente a la red que está incompleta. Entonces, cada vez que produzco el estímulo ese, que lo produce la madre, yo no lo hago, esto lo hacen en casa todos los días las madres, y los padres si se dejan. O sea, vosotros diseñáis el programa y le enseñamos y enseñáis a la familia. A la familia cómo hacerlo en casa diariamente. Porque hay que hacerlo diariamente. Pero no dura 10 horas, dura 1 hora y pico. Vale. O sea, está más facilito. Y solo requiere una persona para hacerlo, no 40. Bueno, entonces, eso es lo que ha simplificado todo el sistema. Entonces, cada vez que haces el estímulo pertinente, la red que está incompleta se activa y atrae neuronas periféricas a la red y las incorpora a la red. Y las que ya estaban en red se conectan entre ellas más. O sea, por un lado incorporas elementos y por otro vas tupiendo las conexiones. Cuando la red tiene la cantidad de elementos que debería haber tenido y no tuvo, y tiene la cantidad de conexiones que ahora sí que tiene de cada neurona con las otras, produce la función que no había podido producir. Y hay una evolución de la nada al todo. Y eso es otra de las cosas que he ido trabajando, que es pudiendo medir los pasos en cada una de las redes, con lo cual siempre sabes por dónde vas. Entonces, más o menos, ¿en qué tiempo un niño promedio con problemas de aprendizaje? Depende de la lesión que tenga. O sea, que estamos hablando de que son redes incompletas. No es lo mismo una red que le falte el 80% que una red que le falte el 10%. Claro. Entonces, eso a priori no puedes entrar en el cerebro y mirarlo, sino que vas viendo por cómo responde más o menos por dónde va. Y luego hay un fenómeno que todo el mundo lo conoce, que es la plasticidad. La plasticidad consiste en la capacidad que tienen las neuronas de conectarse entre ellas. Pero para conectarse necesitan los estímulos adecuados. Entonces yo lo que proveo es de los estímulos que sé que son los adecuados para cada una de las redes en concreto. Cuando una red llega a estar perfecta, debido a lo que se le ha hecho, abre la puerta de otras que dependían de ellas y no podían. Por ejemplo, en lo que estamos de temas escolares, un niño que lee sin comprensión. Entonces, como lee sin comprensión, le hacen leer el texto un montón de veces, que es lo que se suele hacer. Esto de la plasticidad cerebral es importante porque abre la puerta a la típica pregunta esta de ¿pero a cualquier edad se puede solucionar el problema que tengo? A cualquier edad, sí. a cualquier edad. O sea, yo ahora mismo, a los que me estén viendo, les he cambiado el cerebro. ¿Cómo? He creado, sin que se den cuenta, o sea, ellos sin darse cuenta, una red que se llama Carlos Gardeta, que ha grabado en mi cara, mi manerismo, mi forma de hablar es tan rara. Me han hecho un análisis de mi procedencia social, de lo que debo haber estudiado. Me han hecho es un archivo que se llama Carlos Gardeta. Si mañana o dentro de un mes me ven por la calle, dicen, ese es Carlos Gardeta. Esa es la plasticidad. Todo el día, constantemente, estamos fabricando archivos de todo lo que vemos, oímos, sentimos y hacemos. Claro, y además doy fe de que Carlos Gardeta es uno de los pioneros en esto de que la plasticidad cerebral se tiene toda nuestra vida, porque hace muchos años, hace bastantes que yo te conozco, que tú afirmabas esto y la ciencia todavía no se había pronunciado, ahora, sin embargo, bueno, ahora no hace más que decir que tenemos plasticidad cerebral. Sí, pero no hacen nada con ello. Sí, eso es otra cosa. Una cosa es tenerla, otra cosa es Queda hacerla. muy bien, dices que yo sé mucho que sé de la plasticidad, vale, pero porque ¿qué hace el sistema habitualmente para que acabes estando bien? Claro, ¿qué hace el sistema habitualmente con los niños que tienen estos problemas? ¿Cuál es la solución que les da? Lo que hace el sistema sanitario, con esto no me meto con el sistema, sino que como está, sí, es lo que hay. Está pensado, analizan las áreas, las zonas cerebrales que están afectadas, por lo que sea, a base de resonancia magnética. La resonancia magnética tiene un problema, que es que por debajo de 1 milímetro cúbico no se ve nada, con lo cual si estás como un queso lleno de agujeritos... Pequeños agujeritos, no lo vas a ver en la resonancia. Con lo cual te dicen, su niño está estupendo. Como estupendo, si el niño no hace esto y esto y lo otro. Y entonces cuando ya saben dónde está el problema, no lo tratan sanitariamente, o bueno, médicamente, perdón. Lo que hacen es que lo difieren a la fisioterapia y a la logopedia, y fuera de ahí no hay nada. Sí. ¿Vale? Entonces, y eso es tratar las manifestaciones, no tratar la causa. La causa son las redes incompletas.
Entonces yo no hago fisioterapia, yo no hago logopedia, yo lo que hago es que arreglo las redes o completo las redes que están incompletas por la razón que fuera. Y como sé cuáles son, por funcionalmente me lo están contando, pues logro hacerlo. Y una vez que una red, que lo he dejado colgado, una vez que una red está completa, abre la puerta a la siguiente. Es decir, una vez que el niño, digamos, pueda andar, podrá hacer que corra, pero lo que no puede es meterme a correr sin que ande, que es lo que normalmente se hace. Entonces, ¿cómo se enfocan estos problemas? Carlos, o sea, realmente más sencillo no puede ser, a pesar de la complejidad del problema. La cuestión es dar con esta metodología que tú has encontrado y además has ido mejorando durante todos estos años y que no te das por vencido. Y que sigo y sigo. Y que sigues y sigues, exactamente. Yo lo digo gracias a que mi hijo tiene tal pedazo de lesión que yo me moriré y probablemente él no esté perfecto. Pero va mejorando año a año. Como no me rindo, pues voy buscando a ver qué demonios, cómo puedo mejorar. No quiero terminar sin referirme a que desde la Fundación se promueven y se investigan, bueno, digo se en reflexivo, pero es ellos promueven e investigan proyectos para que el común de la gente se pueda beneficiar de ellos en cuanto a recursos neurológicos. Uno de estos proyectos muy interesante es la implantación que estáis intentando hacer en centros de educación especial de 0 a 6 años, si es posible, a 6 años. Y en normales. En niños normales, en guarderías, en esos centros de educación normales en los que al final un 30% de esos niños normales van a ser estadísticamente fracaso escolar. Con este programa que llamáis de organización neurológica básica, que se ha hecho un estudio en 5 guarderías de Almería con un control ciego y que ha sido todo un éxito, habéis logrado ¿qué? Exactamente. ¿Qué es lo que ¿cuál es el beneficio que tendrían los colegios teniendo el programa? Perdona. Incorporando el método, bueno, el diseño que he hecho para las guarderías a lo que es el horario de guardería, en los 2 primeros años, de 1 a 2 y de 2 a 3, porque hasta de 0 a 1 los niños no duermen, comen, se hacen sus necesidades y les limpian y punto. Pero ya de 1 año es diferente. Entonces, de 1 año a 2 y de 2 a 3 hay un cambio que es medible en los niños que hacen este programa respecto de los que no lo hacen, que de sus iguales. Para lo cual lo hicimos en 5 guarderías, cogiendo una de control ciego, que era la más numerosa. Y entonces ahí se vio el diferencial que había entre unos y otros, una investigación que hicimos con la Facultad de Psicología de aquí de la Complutense de Madrid. Pues vamos a desearle al programa muchísima suerte. Si nos están escuchando ustedes y son dueños o gerentes de algún colegio, pues tomen nota porque este programa no es estimulación temprana nada más, es una estimulación perfectamente dirigida a los centros Diana que recogen esa capacidad de organización a futuro de los niños. Y claro, recuperar 1/3 de la población estudiantil, no dejar que se vaya a la basura cada generación. Exacto. Es una brutalidad. Exacto, Carlos. Nos quedamos con ganas de seguir charlando porque hay muchos más temas que quería haber hablado contigo, entre ellos el autismo, que sé que desde tu punto de vista es justamente la cara opuesta o la cruz de la hiperactividad. Pero como no tenemos más tiempo ahora mismo, sí que te invito a que vengas a otro programa, a que nos sigas contando todas estas cosas tan interesantes que estoy segura de que ustedes también están aprovechando. Así que, bueno, ustedes ya saben, decirles simplemente que siempre hay esperanza, que no se den por contentos con las soluciones que les ofrecen, si estas no les satisfacen, que den un paso más allá y que busquen, porque efectivamente hay donde buscar y hay más esperanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en nuestro primer programa. Ya saben que lo pueden volver a ver online o por nuestra web y seguiremos charlando contigo, Carlos. Gracias.